Bueno, de todos los problemas hidrológicos que tenemos encima, que son muchísimos porque nuestro territorio es inmensamente plano y allí es donde aparecen los problemas más graves, en donde los criterios de gravitación no asisten ninguna solución. El riachuelo es el más patético por los años que lleva acreditado en sus miserias. Ya en 1871 era descomunal, ya lo había tratado Alberdi, Sarmiento, Mitre, la legislatura, o sea, tiene una historia interminable y nunca consiguieron avanzar un milímetro. Y de hecho la confesión del 2011, señalando que no alcanzaban a identificar el pasivo del plan de saneamiento, habla de que no están en condiciones de identificar a un muerto. No hablan de dificultades para identificar el activo, no, el pasivo, el muerto. Y tiene 226 años. El problema del riachuelo está fundado en un problema de cosmovisión hidráulica que aplican criterios gravitacionales donde no existen. ¿Y qué es lo que pasó en el riachuelo hace 226 años? Ocurrió que por exceso de embarcaciones fondeadas dentro del curso interior, las aguas se vieron forzadas a abrir una salida contra natura. El riachuelo salía girando 90 grados en dirección al noroeste, o sea, giraba hacia la izquierda 90 grados y salía siguiendo, acompañando las mareas hacia el noroeste. Y ahora en cambio sale directamente hacia el este-sudeste. Una boca de 500 metros y nadie entiende cómo puede ser que con semejante bloca, que todo el mundo festejó cuando se abrió esa boca, porque era mucho más fácil entrar y salir con las embarcaciones, pensaron que para las aguas también era así, mucho más sencillo. Y resulta que al abrir esa inmensa boca, al ingreso de las energías mareales, los flujos que tenían muy poca energía para fluir, quedaron frenados. Y no solo frenados, sino que por las diferencias de temperatura de esas aguas que ingresan más frías que las que salen, las que pretenden salir, todos los sedimentos precipitan en la boca. Y así es que hoy el riachuelo pierde 8 centímetros de profundidad por año, cuando la profundidad promedio del curso no llega a 1,25 m. Entonces eso no se resuelve con dinero. Pusieron 7.400, aunque hubieran sido dólares, aunque hubieran sido 10 veces más, no se resuelve con dinero si antes no hacen un clic en cosmovisión hidráulica y reconocen que es el sol el que mueve las aguas. ¿Qué deberían hacer? Reponer lo perdido. La curva, lo que deberían hacer, la curva del cordón litoral que protege todas las salidas tributarias estuariales a los cuerpos de agua mayor. Aquí y en la China no hay salida tributaria que no tenga un cordón litoral. Ahora, si nunca le prestaron atención y advirtieron la importancia que tienen los cordones litorales para generar salidas las 24 horas del día, no solamente cuando los flujos mareales dejan de presionar, las 24 horas del día. Entonces, si entienden cuál es la función del cordón litoral, bueno, ya empiezan a marchar en la senda de reconocimiento de los activos perdidos, no los pasivos. ¿Por qué no explicas qué es el cordón, cómo debería ser? Bueno, el cordón litoral es una... Javi, ¿no te molesta la sombra en la cabeza? Ahora un poquito, pero estaba muy bien, muy bien. Ahora parece un poquitito eso. ¿Querés que me vaya así? Ahí va. No me quería cortar. En función de que se entienda qué es lo que se debería hacer o qué es lo que... El cordón litoral es una formación sedimentaria sumergida, o sea, subsuperficial, no aflora, salvo cuando se retira el estuario, entonces empiezan a aparecer los viejos cordones litorales que alguna vez cumplieron su función, una vez que emergieron ya no la cumplen y se forma uno inmediato, paralelo a una distancia de 150 a 180 metros. Esa es la dinámica sedimentaria de todas las salidas tributarias. Generación de cordones litorales formados con una prolijidad extraordinaria que suelen tener de 3 metros a 5 metros de altura y hasta 20 kilómetros de longitud, muy rectos, que cumplen la función de proteger las tímidas salidas de los cuerpos tributarios.
Y lo protegen no solamente de no verse enfrentados con los flujos mareales, sino que lo protegen de las diferencias de temperatura. Porque son esas diferencias de temperatura con las aguas externas las que producen la precipitación del cordón litoral. O sea que todos los sedimentos que salen de los cuerpos tributarios tienen depósitos sedimentarios superordenados. Cuando se rompe el cordón litoral, se pierde ese orden en las deposiciones y a cambio se genera un tapón sedimentario en toda la boca. El río deja de funcionar. Ya no es un río, sino que es una cuenca endorreica. Así que si no entienden cuál es la función de los cordones litorales, y más, de la famosa deriva litoral que marcha paralela a la ribera estuarial en las áreas de muy poca profundidad. Allí encuentra el tributario aguas de similar temperatura y es por eso que tiene salida. Porque si la deriva litoral tuviera temperaturas inferiores en más de 2 o 3 décimas de grado a las que vienen del tributario, también eso representaría un inconveniente para la salida. O sea que necesita la deriva litoral, que tiene una dirección las 24 horas del día, siempre a la misma dirección, y una alta temperatura para recibir con simpatía las aguas del tributario. Son miradas muy específicas que es improbable que un espectador las comprenda. Pero bueno, por lo menos expresarlas abre la sospecha de que hay algo para mirar. ¿Vos presentaste causa sobre el riachuelo? Yo no solo he presentado una causa, sino que he presentado 2. La segunda más específica que la primera, y bueno, estoy esperando que en algún momento le presten atención. Y en este año han pasado cosas tan descabelladas con el famoso plan del riachuelo, por las faltas que cometió el pretor de la corte, el famoso juez Armelia, con sus negociados con la Tosca, y bueno, y la corte quedó paralizada de la desilusión de que toda la confianza depositada en ese hombre les acabó con el plan. Pero el problema es que ese plan no tenía ningún sentido que lo llevara ese pretor o cualquier otro. El plan estaba destinado a fracasar de todas maneras. Por eso que en esas causas hago hincapié en esos temas, para que no miren por los problemas culturales, por los problemas de contaminación o polución de aguas, sino que miren por lo inmediato anterior. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona ese ecosistema? Si no ven cómo funciona el inodoro, es inútil que quieran discutir quiénes van a hacer el uso del inodoro o cómo están haciendo uso del inodoro. Es un tema que afecta directamente a la ciencia y la afecta en términos dramáticos, porque esas miradas no pertenecen a miradas científicas, sino fenomenológicas. No hay laboratorio en el planeta que esté en condiciones de modelizar flujos convectivos, no flujos laminares como llaman ellos. Ellos le tienen espanto a esos flujos, los llaman turbulentos verticales y creen que con eso, con ponerle un nombre, han resuelto el problema, ¿no? Por eso el aprecio que le tengo a esa doctora en física de flujos, doctorada en París, a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y todas las áreas de investigación de la UBA, la doctora Agnès Patterson, que el 18 de febrero del año pasado me regaló esa visita, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, que quería saber cómo generaba yo mis bancos de imágenes, y estuvieron en casa 2 horas y media y se fueron con los ojos blancos. Pero para mí fue una confirmación de que no estaba diciendo tonterías, porque si no, una mujer tan seria como ella no había forma de engañarla, ¿no? Bueno, espero que algún día esa mirada alguien le preste atención. Acción. Bueno, en estos montes están fundados los criterios de la mecánica de fluidos. El agua se mueve por pendientes. Y así llega hasta el mar.
Pero he aquí que no es exactamente esto lo que ocurre en ninguno de los cursos de agua del planeta. Aquí tenemos otra imagen. Y aquí tenemos también un detalle de cómo accede la ciencia a estudiar la vida. El bios, los enlaces de la energía y de la materia. Y como no tienen más remedio para estudiar el huevo que romperlo, bueno, después arman todas estas estructuras para tratar de recomponer la historia. Bueno, acá lo más gracioso es que no es la yema del huevo la que cuenta, sino el sol. Tenemos que tener actitud para imaginar que esto no es la yema del huevo, sino el sol. Y aquí tenemos justo un río planteado por un surrealista ruso en términos de planicie. Aquí no hay una pendiente, pero sí en cambio está presente en esta imagen el esfuerzo descomunal de la ciencia de alcanzar a través de partición, eso significa ciencia, partir, escindir, to sint, alcanzar a modelizar y modelar la vida. Y no importa todos los esfuerzos que tenga que hacer. Esto es maravilloso, esta imagen es fantástica, mostrando los esfuerzos para recomponer la vida de este huevo que nos regala al sol justo arriba de un curso de agua en planicie extrema. Acción. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de comparar esas materias que conforman los humedales y que reconocen dos territorios sustancialmente distintos, esteros y bañados. Los esteros tienen estas características, conforman surcos relativamente paralelos, alineados, cada uno de estos surcos cargados de energías convectivas, no gravitacionales, porque no nos olvidemos que estamos en planicies extremas, como estas que muestran las imágenes inferiores de los bañados. Y entonces aquí no hay energía gravitacional, el agua aquí no se mueve por pendiente. Son planos que no alcanzan los 4 milímetros por kilómetro. Y sin embargo, estas dinámicas, las de estos surcos, son las que escurren aguas someras, porque aquí a lo mejor no hay más de 50 centímetros de agua, y en territorios inmensos. Aquí estamos en la zona de Paranacito, de Ceibas, que todos los que van para los puentes, cuando cruzan a Uruguay, transitan sin darse cuenta, porque desde el plano superficial no tenemos estas visiones de los formidables esteros del Paraná en esas zonas de la provincia de Entre Ríos. Y aquí abajo tenemos esto mismo, pero transformado en un bañado. Y el bañado es todo aquello que de la naturaleza organizada con esta sabiduría de generar pequeños corredores por donde el agua con sistemas verticales, como una rueda de una bicicleta, se mueve en función de un gradiente térmico, en función de la invitación que le hace esta área para moverse siempre en búsqueda de una ligera menor temperatura. Allí donde encuentra la invitación a una ligera menor temperatura, en esa dirección se mueve el agua, intercambiando las moléculas superficiales con las inferiores y al mismo tiempo
dirigiéndose allí donde tenemos la ligera menor temperatura. Diferencias de décimas de grado, no más de 2 décimas, porque si no tampoco esa invitación a desplazarse en términos horizontales tampoco se logra. Y el bañado es este sistema que perdió toda esa delicadeza por la presencia del hombre, que le hizo un terraplén, que le hizo un caminito, que le cortó un cordón litoral, que desvió un pequeño surco, que enderezó un meandro. Cualquier cosita que haya hecho el hombre en este sistema, de una delicadeza extrema, se transforma en un bañado. Aquí no tenemos nada de esos recursos dinámicos, ¿eh? Tenemos planicies, acá hay indudable una canalización que algún chacarero previó para imaginar que por aquí va a escurrir el agua, y de hecho por aquí, si hay mucha agua porque ha caído una lluvia enorme, sí, algo va a salir por aquí. Pero en este territorio, por ejemplo aquí, que se advierte una continuidad que todavía no ha sido afectada, si nosotros accediéramos a imagen de este pequeño sector, descubriríamos que aquí hay un microsistema que reproduce exactamente lo que aquí nos muestran los esteros en gran escala. Esto, por ejemplo, corresponde a un área que puede llegar a tener 3 kilómetros. Y esto a lo mejor corresponde, este pedacito, a un área que pudiera estar en el orden de los, no sé, 200 metros. Bueno, vamos entonces a una imagen que no tiene más de 30 metros, a un microsistema. Acción. Bueno, y aquí estamos entonces en una pequeña área de bañados transformados después de una lluvia de aproximadamente 30 milímetros, caídas en el mes de agosto del 2010, en el brazo intermareal a la altura de Celaya, en inmediata cercanía al barrio, al nuevo emprendimiento San Sebastián de Endico. Y aquí tenemos una garcita blanca, que las hay de 2 tamaños, de 50 centímetros y de 1 metro, y tenemos que imaginar entonces, en función de la escala de este pajarito, qué ancho pudiera tener este cursito, que es la sangría mayor que aparece en este suelo, colectando todos los drenajes, o no sé cómo llamarlos, porque en sistemas convectivos la palabra drenar ya no me gusta tanto, es una palabra que la han usado en mecánica de fluidos tanto que quisiera encontrar palabras nuevas, pero tanto de este sector como de este sector tenemos ahora un bañado, porque en Celaya no hay esteros, hay solo bañados, que de pronto, con esa lluviecita de 30 milímetros, fotografiados 8 días después de la precipitación, nos descubren un microsistema de esteros. Si esta garcita tiene 50 centímetros, el anchito de estos cursitos debe tener 15 centímetros. Y entonces estos serán, no sé, 30 metros, 50 metros. Pero alcanzan a descubrir la filigrana sumamente ordenada, concurriendo en función de la invitación de la menor temperatura que se genera en esta área de escurrimiento. Entonces el agua va de aquí hacia allí y este colector se la lleva para aquí. Vuelvo a repetir, las direcciones de estos sistemas convectivos están determinadas por una invitación de ligera menor temperatura, que en este caso no debe alcanzar ni siquiera a 1/10 de grado. Esto es lo que llamo una batería convectiva,
Y en este caso son las propias vegetaciones que afloran sobre la superficie del agua, que aquí no debe haber más de 10 centímetros, 15 centímetros de agua, las que capturan la energía del sol, se la transmiten al agua y el agua va tomando de esa energía para comenzar el proceso convectivo, arriba abajo, el intercambio vertical, que cuando recibe la invitación de esa menor temperatura, ya entonces hace su camino a la búsqueda de esa hermanita mayor, que sería esta sangría, que la va a colectar y va a llevarla un poco más allá. Esto es lo que yo llamo baterías solares vegetales, que la doctora Agnès Patterson, a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires y también de los equipos de investigación, alcanzó a reconocer el 18 de febrero del 2012, justamente a través de esta imagen. Ella quedó encantada cuando vio este microsistema de esteros instalado encima de un bañado que no tenía ninguna capacidad funcional de generar drenajes, porque en esta área, justamente en Celaya, la pendiente es de 7,5 milímetros por kilómetro en una longitud de casi 15 kilómetros, lo que va desde el puente del ferrocarril Belgrano hasta el puente de la autopista 9. Aquí ya estamos en la imagen que proponía. Le he cambiado la dirección para seguir el camino de estos pequeños surcos. Bueno, estos pequeños surcos entonces van buscando la invitación del gradiente térmico, ligeramente de menor temperatura, y encuentran salida en esta sangría mayor. Aclaro que estas sangrías no marcan cursos en el fondo del suelo. Esto simplemente es un episodio completamente circunstancial que no deja huellas en el suelo, en el fondo. Sin embargo, cumple una función, que es marcar, como en el tallo de una hoja, el nervio central a donde concurren todas las energías, las capturadas por el sol en estas pequeñas forestaciones. Y fíjense qué curioso cómo alcanza. Uy, aquí apreté algo. Bueno, aquí metí la pata. Aquí estamos de nuevo en situación de ver el final de estos senderos, cómo realizan su descarga en esta sangría que les resuelve una opción de salida. Y lo que quiero apuntar es la organización de esta descarga. Aquí está la famosa garcita que nos da la escala de este cursito. El ancho del cursito de agua se deduce por la garza blanca, dice ahí. Y aquí no sé si ustedes advierten estos pequeños surcos. Esta sangría tiene movimientos como si fueran meandros. Y sin embargo, las descargas son siempre perpendiculares a las descargas, de manera tal que estos rizos prueban no ser fruto del viento, sino de las infinitas mini descargas de este microsistema. Fíjense la formidable energía que está aquí presente, que la sangría, que a su vez tiene un movimiento buscando la autopista de la Ruta 9, que está a 15 kilómetros de esta imagen, también por invitación a un gradiente ligeramente menor, hacen este camino. Pero la energía que descarga cada uno de estos hilos del microsistema, de este microestero, está presente en estos ricitos. Bueno, toda esta organización es espontánea. Se generó no sé cuántas horas después de llover. Tal vez esa noche
hacía frío, todavía esas aguas no tenían la carga de la energía solar, las plantas no habían oficiado su condición de baterías convectivas y no habían alcanzado a generar sus transferencias, y a lo mejor tuvieron que esperar 2 días para que todo este suelo lleno de plantitas y de aguas someras se calentara y se generara, por algún chispazo, este proceso de organización que a 8 días después de caída la lluvia ya estaba el microsistema bien instalado, bien funcional, y la oportunidad, la fortuna de capturar esta imagen a 200 metros de altura y bueno, y darme cuenta de que aquí había un detalle en esa imagen que era mucho más grande. La imagen tomaba un área de no menos de 2 kilómetros de ancho, y estar aquí ahora hablando de un pedacito de suelo de 30 metros, que en este caso es incluso menor a los 30 metros, mostrando un sistema convectivo generado en forma espontánea y en donde son las propias plantas las que capturan la energía solar y la transmiten al agua, y el agua crea su dinámica en función, primero vertical, porque el sistema convectivo es vertical, y luego horizontal en función de la invitación del gradiente térmico que está fundado por esta sangría mayor, que a su vez tiene una invitación de un gradiente térmico de otra sangría mayor, que es la del río Luján, que está a lo mejor a 200 metros al sur de esta imagen, diríamos, ¿no? Así que todo este sistema formidable es lo único que permite que esta planicie, que en esa oportunidad reconocía una banda de anegamiento no menor a los 5 kilómetros, bueno, que en 10 días, 15 días, esto estuviera, no digo seco, pero por lo menos toda esa masa de agua ya había desaparecido. Todo en función de la energía solar, todo en función de las baterías convectivas, que en este caso están conformadas por los suelos, por las vegetaciones y por las aguas, que son las que reciben esas transferencias de la energía del sol a través de las plantas y de los suelos. Estas mismas situaciones las alcanzaremos a explicar oportunamente cuando todo este sistema llega al mar. ¿Cómo es que estos sistemas alcanzan a viajar hasta 700 kilómetros de haber hecho la descarga tributaria oceánica? Sistemas de aguas dulces, salen al mar y hacen rumbos de hasta 700 kilómetros, disociadas las aguas dulces de las saladas y motorizadas por las propias cargas sedimentarias, que son ellas las que entonces ya en el mar ofician de baterías convectivas, transfiriendo en forma gradual al vehículo, al agua, esas energías que ellas tienen reservadas para hacer ese enorme tránsito, en el caso del Río de la Plata, llegando hasta la frontera de Uruguay con Brasil, paralelas a la costa y a la altura del Chuy, torciendo su rumbo a 90 grados, cruzan la plataforma continental y descargan, no sé, entre 70 y 100 millones de toneladas anuales de sedimentos en el talud oceánico. Todo ese viaje del sistema convectivo de aguas dulces disociadas de las saladas no marcha en superficie como siempre estimaron en oceanografía. Marchan por debajo, porque los sistemas convectivos reconocen memoria de sus tránsitos en los fondos oceánicos, no en las superficies, y solo alcanzan en las épocas tardías del otoño, en el invierno y en los comienzos de primavera, a tener una latitud del sistema vertical que las descubre como afloraciones, como bloomings, recogiendo los nutrientes que están depositados en el fondo y llevando todas esas clorofilas a la superficie. Las imágenes que regala la NASA de esos bloomings, de esas floraciones, son expresiones de estos microsistemas que un día llegaron al océano y se expresan ya entonces, sí, en una escala enorme, formidable, y en ciclos
que a lo mejor tienen 30 metros en el sistema vertical. Y hacen tránsito, vuelvo a repetir, disociadas las aguas dulces de las saladas para llevar eso hasta el borde del talud oceánico. Perdón, cortecito. Me gustaría pedirte esto, que digas. Acción. Bueno, este encuentro tan afortunado con este microsistema fue un regalo nunca imaginado. Quizá fue este santo el que recuerda a mi abuelo Sebastián, San Sebastián. Quizá fue este barrio de este señor que tan poco me ha apreciado estos años, a pesar de que vengo desde hace 13 años indicándole que aquí no debe hacer esa urbanización. Y a lo mejor es a él a quien debo agradecerle este viaje extraordinario de estas aguas, caminos de un bañado, no solo hasta el mar, sino hasta el profundo océano. Así que gracias, querido José Ignacio Hurtado Vicuña, por haber comprado estas tierras, por haberte metido en atropellos que nunca jamás imaginaste. No tengo la menor duda de que, aunque un día me recomendaste que fuera a mirar cómo Boston se había transformado de un humedal en esa maravillosa ciudad, ¿cómo yo te puedo devolver hoy esa invitación haciendo el viaje extraordinario de estas aguas hasta el talud oceánico? Gracias, José Ignacio. Acción. Bueno, aquí ya estamos en un territorio de escala suficiente como para que ese viaje extraordinario muestre cuán extraordinario es. Hoy estábamos en este extremo, por aquí, en la zona de Celaya. Y lo que estoy señalando es que esas aguas, cargadas de sedimentos, no olvidemos que todos estos cursos de la cuenca del Paraná acercan un centenar de millones de toneladas anuales, entre 140 y 160 millones anuales, de sedimentos que hacen este viaje, el que marcan estas líneas blancas. Aquí estamos en la zona del Chuy, aquí tenemos el cruce de la plataforma continental y aquí tenemos la descarga en este cono de deposición oceánica. En este borde, en este perfil de la plataforma tenemos unos 200 metros y aquí abajo ya tenemos 1500 metros. Entonces hay que imaginar la magnitud de este depósito. Volvemos a este sector de la boca del estuario. Esto se reconoce como la Punta Indio. Aquí estamos hablando de Montevideo. Toda la vida, los flujos de estos cursos de aguas de la cuenca del Paraná fueron estimados a hacer un viaje en esta dirección, oeste, este, y salían al mar. Me tocan suerte, gracias a mi querida musa Alflora Montiel Vivero, descubrir un 15 de agosto del año 2009 un corredor de flujos extraordinario que cruzaba toda la boca del estuario a la altura de lo que se da en llamar la Barra del Indio, que es un fondo sedimentario de aproximadamente 4 metros de profundidad, inmediato anterior a lo que dan en llamar el frente marítimo, que ya tiene 6 a 7 metros. Aquí se produce un escalón que nada tiene que ver con la planaridad de este fondo estuarial. Y siempre se estimó, viendo ese escalón, que a su vez coincidía con esa divisoria de aguas que todos los que vienen al aeropuerto de Buenos Aires advierten desde el cielo, una divisoria de color muy pronunciada en este eje,
todos estimaron de que esos sedimentos de la cuenca del Paraná estaban hasta 2 meses moviéndose aguas arriba, aguas abajo, en función de las energías mareales, hasta finalmente depositarse. Incluso más, en este mismo frente acreditaban procesos de floculación sedimentaria estimulados por la presencia de las aguas saladas de estas áreas de la bahía. Bueno, el 15 de agosto me toca en suerte descubrir que aquí había un corredor que bajaba pegado a la costa bonaerense a una velocidad que por esta zona, a la altura de Magdalena, no superaba el nudo .3 de velocidad por hora. Y en este punto, aquí hay un banco que se llama del Codillo, donde se pega esta curva de 90 grados, aquí ya las aguas marchan a 2,7 nudos, o sea, duplican la velocidad en cuestión de kilómetros. Y toda esa energía es la que viene, la que determina este cruce, es la energía que sale de los burdos depósitos sedimentarios generados a lo largo del último siglo por las canalizaciones obradas en la pampa deprimida, descargando a la bahía de San Borombón. Esos burdos depósitos fueron calificados hace unos 7-8 años por Gregory Koff, a cargo del Laboratorio de Desastres Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú, como un verdadero desastre geológico. Él vino a la Argentina a presentar el proyecto de las obras del aliviador del Salado. Ellos habían instalado un satélite en esta zona y no solo advirtieron de que pretender sacar aguas a través de ese famoso plan maestro de áreas endorreicas, esto es, áreas que no tienen tendencia a dejar escapar las aguas, era una torpeza, que ellos ya la habían cometido en las llanuras ucranianas. Entonces desaconsejaba ese plan maestro y al mismo tiempo observaba que todas las canalizaciones hechas con criterios mecánicos, con criterios de plomero, salidas a 90 grados, habían generado ese desastre. Toda esta masa sedimentaria tiene tal capacidad de generar un sistema de baterías convectivas que todas las aguas que salen desde el Tuyú a 20 kilómetros de la Punta Rasa hacia el oeste generan su propio sistema de flujos que se llevan puestos todos los flujos que bajan de la cuenca del Paraná, los lleva en rumbo a Montevideo, pasan por medio del Banco Inglés y del Banco de Arquímedes, siguen su viaje orillando a la costa uruguaya, en realidad lo hacen más pegado que lo que marca esta línea blanca, más pegado al territorio uruguayo, y lo curioso es que van disociadas esas aguas dulces de todo el entorno oceánico de aguas saladas. Ya vamos a ver un poquito más de esa cuestión en un minuto. Y este viaje, entonces, es este que muestro aquí. Este viaje desde la Punta Indio hasta este sector del cono de deposición oceánica suma casi 700 kilómetros de aguas dulces, disociadas de las saladas, con no menos de 100 millones de toneladas anuales de barros sedimentarios que vienen a parar aquí. No, como dicen los oceanógrafos, sedimentólogos del Instituto del Servicio de Hidrografía Naval, que trabajan para el CONICET, que dicen que vienen aquí a un cañoncito de deposición que se llama el Cañón de Mar del Plata. Acción. Todos esos viajes de las aguas
y los sedimentos disociados de los entornos oceánicos no son novedad, porque de hecho la corriente cálida del Golfo hace 8.000 kilómetros de viajes completamente disociados del inmenso océano, sin nunca perder su energía, e incluso calefacción a tierras como Irlanda y la costa oeste de las Islas Británicas. Y bueno. Así que no es desconocido de que las aguas de los océanos están fenomenalmente disociadas y de que los viajes de una molécula de agua demoran 500 años en volver a pasar por el mismo lugar. Los viajes de las aguas en el planeta son extraordinarios, pero lo que nos interesa es este nuestro, porque es el que nos está acreditando que todo lo que pasa aquí en áreas urbanas, de planicies extremas, creyendo, como la decisión de Macri de los túneles del Maldonado, que las aguas salen por energía gravitacional, no lo son. Y por eso, aunque el diario La Nación y el diario Clarín favorezcan las fiestas que quieren hacer de los rendimientos de los túneles del Maldonado, bien se engañan. Tengo pruebas fotografiadas de la lluvia del 1 de febrero del año pasado y la última de que la calle Godoy Cruz estaba tan llena de agua como en los mejores tiempos. Así que esa bromita de Clarín y La Nación, a quien aprecio mucho, no sé cuánto va a durar, pero el señor Macri, que en el 2003 decía que había que dejar la cuenca inferior del Maldonado libre para reservas de esos exabruptos de la naturaleza, y que para hacer él su negocio con su amigo Caputo en la Juan B. Justo y los túneles estos y los 300 millones de dólares. Bueno, este viaje extraordinario, una vez más, que a mí me tocó con suerte estudiarlo en este pedacito del planeta, después me tocó con suerte verificarlo en todas las salidas tributarias del Ganges, del Brahmaputra, del Indo, del Mississippi, del Amazonas, del Orinoco, del río Congo, Zaire, todos los grandes cursos del planeta, los más grandes 15 cursos grandes del planeta, ninguno de ellos reconoce en cuenca media o inferior energía gravitacional alguna. Todos los grandes cursos del planeta, los más grandes 15 cursos grandes del planeta, ninguno de ellos reconoce en cuenca media o inferior energía gravitacional alguna. Todo lo que de Newton a la fecha se ha imaginado en función de energía gravitacional es lo que ha generado los dispendios más estrafalarios de obras en planicies extremas, no solo inútiles, sino ruinosas para todo lo que es un ecosistema. Tan ruinoso que una causa como la de Riachuelo, de 226 años, el día que se generó el problema, seguimos igual que hace 226 años, sin ni siquiera reconocer el cadáver, el día de la fecha del cadáver, abril de 1786. Sí será importante entonces diferenciar energías gravitacionales de energías convectivas para comenzar a explicar los viajes extraordinarios de las aguas y sus sedimentos. Porque aguas sin sedimentos, yo diría que se quedan quietas. Así como las zonas territoriales, aguas sin esteros, sin bañados, sin costas blandas, sin bordes lábiles, no tienen opción de moverse, porque son ellas las baterías convectivas que le dan a las sangrías mayores sus dinámicas horizontales. En las áreas estuariales, en los mares y en los océanos, son los sedimentos los que cargan esas energías solares y las que van gradualmente entregando a las aguas el recurso de esas energías convectivas para hacer estos largos caminos hasta los conos de deposición oceánicas que son verificables en todas las salidas de los grandes cursos del planeta. ¿Qué se consigue o qué beneficio tiene el ecosistema cuando esto funciona?
Cuando esto funciona, hay dos escalas de atención en los planos ecosistémicos. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, en la materia ambiental el hombre está tan metido por una cuestión antropocéntrica, él se siente el primero que tiene interés en que el ecosistema lo sirva a él. Entonces, una mirada de ecosistema en función de temas medioambientales, en donde se habla de la famosa sustentabilidad, apunta a discernir todas aquellas calamidades que cargan nuestras ciudades, porque a lo que le pasa a la gente de campo nadie le interesa, pero discernir sobre energías convectivas, sobre estos viajes extraordinarios que son posibles solo gracias al Sol, no gracias a las pendientes que no existen y que son fabuladas por modeladores matemáticos, hijitos dilectos de Isaac Newton. Bueno, cambiar ese paradigma científico, no sé los millones de años que puede llevar, pero si un ecosistema no es discernido en función de las energías que lo asisten, estamos sin darnos cuenta de lo elemental. O sea, energía y materia van juntas. El agua es una materia que reconoce todo tipo de accesos a las energías mareales y a las solares. Ahora, es curioso que nunca nadie imaginó que la energía del Sol tenía algo que ver con estos viajes extraordinarios. Entonces, si nosotros somos capaces de gastar 7.400 millones de pesos en un año, un 80% más que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación en ese mismo año, evidentemente tenemos un problema con nuestra conciencia de las energías que asisten a los ecosistemas. Entonces, si no dejamos a Newton en paz y empezamos a mirar a nuestro hermanito Sol y a nuestra hermanita Luna, vamos a seguir con los mismos problemas que tienen todas nuestras urbes. Y ese viaje extraordinario no habrá servido de nada. Corte. Golazo. El año pasado la Argentina colaboró con 200 millones de dólares para poner en órbita el satélite Aquarius. En ese proyecto la NASA invirtió 200 millones, la Argentina 200 millones de dólares, y Brasil, Alemania e Inglaterra pusieron los 100 millones restantes, 500 millones para mandar este satélite. 3 semanas antes de que salieran los primeros trabajos del Aquarius publicados por la NASA, yo había publicado los viajes de las aguas dulces del Amazonas hasta conos de sedimentación oceánica a 700 kilómetros. El satélite Aquarius mide la sal en la superficie de los océanos, haciendo lecturas en los primeros 5 a 10 centímetros. Pero resulta que como estos sistemas convectivos de aguas dulces disociadas de las saladas marchan rebotando en el fondo, pegados al fondo, y solamente en épocas de final del otoño, invierno y principios de la primavera alcanzan a florar y muestran esos bloomings, esas floraciones de clorofila, los nutrientes que arrastran desde el fondo del mar, pero nunca acreditando viajes, esas floraciones, sino simplemente verticales, traslaciones verticales. El satélite Aquarius no tiene opción a verificar los viajes subterráneos, los viajes más profundos de esos sistemas de agua dulce oceánica. Aquí vemos una foto ampliada, muy ampliada, demasiado, de la salida del estuario, de la boca del estuario, mostrando en el color rojo las mayores energías que muestran esos desplazamientos, la dirección del desplazamiento y las cargas de sal. Que muestran esos desplazamientos, la dirección del desplazamiento y las cargas de sal. El color rojo indica la mayor cantidad de sal. Y vemos como hay una tendencia aquí en la boca
a moverse hacia el norte. Aquí justamente donde termina este conito, aquí está el cono de deposición que hoy explicaba de las aguas cargadas de sedimentos de la cuenca del Paraná. Terminan acá, donde termina este cono de color. Pero vayamos a la imagen del Amazonas, que está aquí, mostrando la boca del Amazonas, las dos bocas grandes del Amazonas, son casi 300 kilómetros de ancho, tan ancho como la boca de nuestro estuario, con un cono de sedimentación a 420 kilómetros, que es este. El brazo sur sale aquí, el brazo norte sale aquí, a 600 kilómetros en dirección al oeste-noroeste. Y de esto el satélite o acuario solo da esta noticia, que está aquí en este rinconcito, mostrando el viaje de la sal este viaje de los 700 kilómetros. Aquí está la cuenca del Orinoco, aquí está la del Amazonas, sale por aquí, se le une el Orinoco y hace todo este viaje. Y aquí tenemos el talud oceánico. Toda esta masa sedimentaria del Orinoco y del Amazonas alcanza a dar huellas de sus traslaciones oceánicas en este color rojo. Todavía no hay ningún recurso para modelizar en laboratorio y hacer seguimientos de esos sistemas convectivos rebotando en los fondos. Pero ya el satélite Aquarius nos da testimonio certificando los viajes de las aguas dulces. Acá hay diferencia de entre 15 y 20 miligramos. Es decir, que tanta guita y no llega... No, han puesto 500 millones a darse cuenta de aquello que este flaco apestoso había certificado 3 semanas antes. Pero en el caso de este flaco apestoso le estoy mostrando dónde van esos sedimentos. Por eso, ¿no llega a registrar el satélite? No, porque el satélite solo opera en los primeros 5 o 10 centímetros. Sí, está claro. Entonces, acompañando a los sedimentos, no a la sal, ellos disciernen que las aguas llegan hasta aquí porque son más dulces, porque ahí hay mucho menos sal. Disciernen que las aguas dulces hacen ese viaje de 700 kilómetros. Y yo lo discierno no por la cantidad de sal, sino por la cantidad de sedimento que aparece depositado en los conos finales. Así que, a través de un ojo abierto a cultivar sensibilidad para sistemas convectivos, podemos resolver cómo mirar estos temas sin necesidad de poner 200 millones de dólares en el aire. Que no está mal, invertir en investigación. Pero mejor que empecemos a invertir de esos 200 millones, el 10%, y le alcancen una ayuda a la doctorada en París en física de flujos, a cargo de todas las áreas de investigación de la UBA, y le den una tajadita chiquitita, una miseria. Denle a esa señora, que es una bellísima persona, una tajadita para que vea cómo modelizar sistemas convectivos en sus campos de investigación. Y entonces, ahí sí que los voy a aplaudir. Bueno, muchas un gracias. aplausito para todos nosotros. Muchas gracias.